¿Qué tal, Martín? Buenos días. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo está Tucumán hoy? Muy bien, bastante lindo por suerte. Y lindo para hablar, por supuesto, de los temas que nos competen y que tienen que ver con la política, pensando en que se nos vienen unas elecciones este año, quizás bastante particulares, porque los principales líderes no van a estar, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri si se quiere, pero otros que asoman y que pueden atraer a los nuevos votantes y a la población joven. ¿Es Javier Milei el candidato o la persona con la que se sienten identificados ellos? Vamos a cortar la franja más joven, 18-23, Bien. 3 millones y medio de jóvenes aproximadamente. Votan de esos 3 millones y medio casi 3, ¿no? Porque el grupo más joven es el que menos se presenta a elecciones, ¿no? Recuerden que en Argentina el voto es obligatorio, pero vota aproximadamente el 85%, tenés un 15% que no vota, pero cuando uno mira las edades, los más jóvenes, la incidencia del no voto es mayor, ¿no? De esos, lo que muestra tanto la encuesta de identidad como la encuesta de opinión pública es que está muy polarizado. Tal vez eso es lo más novedoso. Está polarizado. ¿Polarizado en qué? En voto Milei y en voto kirchnerista. ¿Bien? Ese es el primer tema. Está polarizado. Algo que en general, fíjense, siempre se habla del voto Milei, pero bueno, miremos el otro costado. O sea, Sí. hay un voto kirchnerista muy fuerte. Claro. Pero con características muy distintas, Martín. Claro. Muy distintas. ¿Por qué? Porque el voto de Milei, el voto joven de Milei, es un voto de varones, y si uno mira la estructura social, es un voto de jóvenes empresarios, pequeños empresarios, sumado ¿a qué? A cuentapropias no calificados, cuentapropias informales, asalariados no protegidos, es decir, asalariados que no tienen seguridad social. ¿Cuál es el voto kirchnerista que polariza con ese voto? Porque polariza la misma cantidad, es más, si uno mira por sexo, por cada un votante y medio de Milei, hay 4 votantes kirchneristas mujeres, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, ¿el voto kirchnerista cuál es? La característica, es un voto joven, del voto joven es un voto de mujeres, la procedencia de ese voto juvenil, ya sea familiares o por sus actividades, viene del sector servicios o del sector industrial, principalmente jóvenes protegidos. ¿Bien? ¿Qué significa jóvenes protegidos? Jóvenes que tienen salario atrás, en relación de dependencia, o su familiar en relación de dependencia, donde la impronta de las regulaciones públicas inciden sobre, ¿no?, su comportamiento, claro, o su bienestar social. Claro. Y ahí aparece, en ese comportamiento, sí, del voto, el viejo debate en torno de las relaciones de mercado y las relaciones del Estado, ¿no? O sea, como un eje que parte, tal vez, en las miradas sociopolíticas. Y eso tal vez es lo más particular. Doctor, antes que avancemos... Todo, ¿no? Sí. Ahí quería aclarar dos cuestiones, en realidad que la aclare usted, para analizarlas. Cuando se habla ahí de voto no, perdón, jóvenes no protegidos y jóvenes protegidos, y cada uno con su extremo, sí, polarizando. Se entiende por un lado por qué Cristina en sus últimos discursos busca esta polarización con Milei, ¿no? Entiende hacia dónde va la identificación. Y también tiene que ver con esto de el respaldo a aquello que se ha conseguido con el peronismo, si se quiere, que tiene que ver con la protección de los derechos laborales, obviamente entendiendo que Milei puede venir a romper con aquello, por lo menos lo que viene en sus discursos, y es por ahí donde uno puede entender el por qué la identificación con cada uno de los sectores. Claro, sí, mira, es muy curioso, porque eso sería el contexto societal, ¿no? Es decir, bueno, ¿de dónde viene? Este es el contexto societal. Hay una caracterización de clase socio-ocupacional muy fuerte, es decir, no, sí, todos los jóvenes votan de la misma manera, esa es la mirada. No todos los jóvenes votan de la misma manera, depende de la procedencia social, y no todos los jóvenes votan de la misma manera, depende del género, ¿no? Las mujeres son más kirchneristas, los varones son más mileístas, ¿no?, en cierto punto. Esa es la primera, tal vez, mirada que habría que hacer del fenómeno, ¿no? Y después, por otro lado, este proceso de protecciones, no protección, es curioso porque nosotros les hacíamos una pregunta, por ejemplo, en términos de identidad, a los que se identificaban como libertarios o Milei, que te da resultados muy curiosos, porque 1/3 de quienes se identifican y posteriormente podrían votar a Milei están, por ejemplo, a favor del impuesto a las grandes riquezas. 1/3 de ellos está a favor de las transferencias de ingresos a la población más pobre.
¿Se entiende? Es decir, es un voto bastante contradictorio porque se encarna más en una figura, más que en un ideal político. Claro. ¿Se entiende? Porque aparece como una figura irreverente en el escenario político desde una perspectiva de ultraderecha, ¿no? Una posición extrema en términos de liberalismo económico. Pero es decir, ahí no estarían votando aquellos proyectos que ellos creerían convenientes, sino más bien a una persona o lo que representa esta persona, que es Javier Milei. Sí, mira, en la última encuesta, ya esta de opinión pública, ya no la de identidad, nosotros le hacíamos esta pregunta. Si usted, obviamente preguntábamos a Cristina, ¿no? Si Cristina no es la candidata, ¿usted votaría algún otro candidato kirchnerista? En la población juvenil el 80% respondía que sí, o sea, tenías una fuga del 20%. Y la misma pregunta a los votantes de Milei, si Milei no fuera candidato, ¿usted votaría a otro? El 70% dice que no. Claro, a la inversa. ¿No? Claro. Exacto. Que no votaría a nadie. Claro. Bueno, y después... Se entiende por qué no le va bien en las elecciones provinciales, ¿no? Votan a la persona, no al espacio. Sí, exacto. Bueno, eso viene mostrando, ¿no? Hay una doble lectura, ¿no? O la figura de... Bueno, yo creo que ahí lo identificás muy bien, Martín, porque es la figura. Claro, como Milei no es el que se presenta en Tucumán, como Milei no es el que se presenta en La Rioja, sus candidatos no les va mal. Claro, claro. Hablábamos de los jóvenes, habíamos hecho una primera división, ¿no? Hasta los 23. De los otros grupos, de 24 a 29, por ejemplo, ¿cómo es la situación? Mira, de 24 a 29, ahí es donde lo agregaría, te lo ampliarías a los 45, ahí tenés tal vez en donde se concentra así en grandes números, estas son tendencias, ¿no? En grandes números el voto kirchnerista, ¿no? En términos de edades. Bien, desde los 24 hasta los 45. A partir de los 45 ya es un voto que ese es el espacio político de la mayor predilección de opción política de Juntos por el Cambio, PRO y radicales. Nosotros separamos PRO y radicales para ver el peso de las edades. Y es súper interesante porque el PRO, por ejemplo, tiene un comportamiento social parecido al kirchnerismo, ¿no? También trabajadores de servicios y trabajadores de la industria, asalariados protegidos, ¿no? Y son más jóvenes que los radicales, ¿no? Los radicales, ¿dónde concentran sus votos? Población mayor de 65 años. Y ahí los diferenciales que tienen son enormes, ¿no? Por eso les va, entre comillas, relativamente bien en las elecciones, porque tienen su base electoral, está ahí, ¿no? Claro. Y si sumamos, por ejemplo, a los referentes de la izquierda. Mira, nosotros hicimos como hay dos preguntas, identidad de izquierda. Argentina tiene un porcentaje considerable de gente que se considera de izquierda, ¿no? Ahora, obviamente no es mayoritaria, pero sí considerable. Pero la misma no se expresa necesariamente en un voto a un partido de izquierda. ¿Bien? Bien. Es decir, ¿a quién puede votar se la izquierda? identifican con los pensamientos de izquierda, pero no les interesa ninguno de los candidatos. Exacto. A pesar de que cuando uno mira, hay una tendencia a parecerse más con este tema, ¿no? De mercado-estado, ¿no? Esta, entre comillas, tensión entre las regulaciones del mercado o las regulaciones del Estado, y en general la izquierda tiende a parecerse al kirchnerismo, ¿no? En darle mayor plafón a las políticas regulatorias del Estado sobre las políticas que deriven en la regulación del mercado. Claro. Pero esa identidad de izquierda luego se diluye en un voto peronista de izquierda o en un voto de izquierda antiperonista, inclusive en un partido como el PRO o la Unión Cívica Radical, ¿no? Es decir, es más difuso a ver, los que se sienten de izquierda, que se identifican de izquierda, es más difuso el voto que en los otros espacios. Sí, mira, si uno mira identidad-voto, si uno hace ese cruce, ¿no? Identidad-voto, y más o menos 1/3 de los que se consideran de izquierda efectivamente sí votan partido de izquierda. Los otros 2/3 se diluyen, ¿no? Claro. También pueden no votar. Claro. Y el otro dato es que cuando uno le pregunta identidad política, el 50% de la población dice que no tiene ninguna identidad política. ¿Bien? Dato no menor. Pero nosotros, recuerden, somos sociólogos, sociólogas, y preguntamos más, ¿no? Vamos ahí y preguntamos más.
Entonces les preguntamos sobre qué piensan de la justicia distributiva, ¿no? Del carácter autoritario o no autoritario de las políticas represivas del Estado, etcétera. Y ahí es muy heterogéneo. Ese ninguno es muy heterogéneo, ¿no? No es, o sea, se entiende, ninguna agrupación política puede pensar que quienes no tienen identidad política responden a un ideario determinado. Eso es muy heterogéneo, ¿no? En términos de justicia distributiva, en términos de democracia, en términos de prácticas autoritarias sobre la vida social, etcétera, ¿no? Tienen posiciones muy disímiles. Eduardo, es un dato no menor porque significa que la mitad de los posibles electores, los posibles votantes, están en una posibilidad de ser seducidos por aquel que entienda cuál es la identidad que pueden llegar a representar, ¿no? Porque hoy no significa que son apolíticos, porque creo que no existe la persona que es apolítica, sino que no tiene identidad con ninguno de los que están hoy. O agrupaciones políticas o agrupaciones políticas. Claro. Cuando uno les pregunta a quién va a votar, lo que pasa es que tenés alto rechazo en las encuestas telefónicas, ¿no? Entonces la identidad, como fue cara a cara, no tenés tanto rechazo. Entonces quien no te respondió, vos no sabés. Y los que te respondieron, y como es telefónica, tenés un 20% que te dice que no sabe a quién va a votar. ¿Bien? Sí. Pero en identidad el 50% te dice que no tiene. Pero es, ¿cómo decirte? Es heterogéneo. Es o sea, se puede repartir en forma incluso equivalente, ¿no? En términos de posición de voto. Yo estaba justamente, Martín, releyendo esta idea porque no la había entendido en su momento cuando la escuché, ¿no? Que era hay que hablar de los pisos, ¿no? Y no de los techos. Y mirando esta encuesta, efectivamente, ¿no? Parten de acá, ¿no? Claro. Y después no se sabe, porque el voto también hay gente que, y no es poca, que decide el voto cuando está en la urna. Sí. Eduardo, justamente por eso se entiende por qué hoy, tanto de un lado y del otro, ¿no? De Juntos por el Cambio y del peronismo, hablan de ir por la línea del medio y no por los extremos de la polarización, ¿no? Justamente, me parece, buscando captar a este 50% que no se identifica con ninguno. Claro, sí. Eduardo. Y después recuerden que en la política, a ver, es que es muy distinto a cuando uno investiga la estructura social, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos una disciplina científica, nos dedicamos a mirar otras cosas, ¿no? El político debe convencer voluntades, entonces eso es muy distinto, ¿no? Debe convencer voluntades. Y es en ese proceso de convencimiento de voluntades, las personalidades, la forma en que se dicen las cosas, la forma de mostrarse públicamente, a veces incide más que un ideario político o un ideario ideológico, ¿no? Eduardo, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, saludos a sus oyentes y saludos a Tucumán, ¿no? Que quiero mucho esa ciudad. Que tenga un buen día. Hablábamos con Eduardo Chávez Molina, profesor de Sociología de la UBA y director del Departamento de Sociología de Mar del Plata.